Tal vez uno de los temas importantes que siempre tenemos que tocar, por eso le pusimos así, conociendo al enemigo, es conocer al Yetzer Hara. Siempre nos dicen que hay que vencer al Yetzer Hara, que hay que luchar en contra del Yetzer Hara, pero si una persona no conoce a su enemigo, es muy difícil vencerlo. Y creo que lo que nunca nos ha enseñado es qué es el Yetzer Hara y cómo funciona el Yetzer Hara. Si aprendemos cómo trabaja el Yetzer Hara, entonces va a ser mucho más fácil vencerlo. ¿Okay? Entonces, primero que nada, les voy a hacer una pregunta que leí sobre el Arizal. Pregunta algo medio raro. Pregunta que cómo es posible que las personas puedan pecar. O sea, cómo es posible que el Yetzer Hara le pueda ganar a una persona. Cuando leí la pregunta nada más dije, pues, ¿cómo? Te enseño, es muy fácil. Creo que todos entendemos por qué el Yetzer Hara nos puede ganar. Pero leyendo un poco más, entonces dice, no entiendo cómo es posible que el Yetzer Hara le pueda ganar a la persona. ¿Por qué? Porque la persona tiene una neshama, que es Helek Elok Amimal. Es una parte, no es realmente una parte, pero es algo que salió de lo más profundo de Hashem, lo más puro que hay. Y si la neshama es teorá, Elokai neshama shanatat David teorai, si es pura, en algo puro no se puede pegar a algo impuro como el Yetzer Hara. ¿Cómo es posible que dentro de la neshama, que es tan pura, le pueda ganar algo mucho más débil que es el Yetzer Hara? Tanto así que dice, Ner Hashem Nishmat Adam, el alma del hombre es como la vela de Hashem. Así como un poco de luz aleja mucha oscuridad, con más razón dice, la neshama que es pura luz, tiene que alejar la oscuridad del Yetzer Hara. Entonces, ¿cómo es posible que el Yetzer Hara pueda entrar? Y para entender esto, dividí en dos partes la clase. La primera son las tácticas que utiliza el Yetzer Hara, y después vamos a intentar conocerlo, cómo funciona el Yetzer Hara. Hola, ¿cómo estás? La primera de las tácticas es conocido en Bereshit, cuando Caín mata a Hebel. Entonces Caín se quiere esconder de Hashem, y entonces después de que le pregunta dónde está Caín, tu hermano, etcétera, le dice, Lama jara leja velama naflu paneja. ¿Por qué estás tú asustado y por qué se te cayó la cara? ¿Por qué tienes vergüenza? Dice el Midrash sobre ese pasuk. ¿Qué es lo que pasó? Dice, ¿a qué se parece aquí el Yetzer Hara? Se parece a un perro que está en la puerta de su amo esperando que le abran la puerta para entrar. Si alguna vez tuvieron un perrito, entonces, y no lo dejaron entrar en un lugar, los perros son muy inteligentes. Teníamos una perrita que nos cambiamos de casa y no la dejamos entrar a la casa otra vez. ¿Qué hacía? Al principio que no dejaba, se sentaba en la mera puerta de la casa. Cuando abría la puerta, metía el hocico nada más, la pura nariz. Ya después de que metió la nariz 2 semanas, daba un paso más adelante y ahora metía toda la cabeza. Así hasta que todo el cuerpo, bueno, solamente en la puerta, y al final ya terminó en las camas de todo el mundo. Dice el Midrash que así es exactamente el Yetzer Hara. Al principio solamente está en la puerta esperando que le abras. Cuando le abres, entra un poquito. Y cada vez va entrando más y más y más. Dice que fue lo que le pasó a Caín. Así es el Midrash. Que cuando le pregunta, ¿qué acaso, por qué tú no haces teshuvah? Le dice, porque se está metiendo el Yetzer Hara cada vez más. Entonces, la primera cosa que tiene el Yetzer Hara es que, la primera táctica que utiliza es que todo el tiempo se está metiendo. El Teilim, en el principio del Teilim, el primer Teilim dice, Ashrei haish asher lo halach be'etzat reshaim u'bederech hataim lo amad u'bemoshav leitzim lo yashav. Es bienaventurado el hombre que no caminó con el consejo de los malvados y en el camino de los pecadores no se paró, y en el moshav, en el lugar del asentamiento de los bufones, no se sentó. No entiendo, está al revés del pasuk. La Gemara pregunta, ¿cómo es posible? Dijiste, bienaventurado el hombre que no caminó, ¿sí? Y en el consejo de los malvados, y en el camino de los pecadores no se paró, y en el moshav de los bufones no se sentó. ¿Qué hizo? ¿Caminó? ¿Se paró? ¿Se sentó? ¿Qué fue lo que hizo el Yetzer Hara? Trae las tres. Dice que exactamente así el Yetzer Hara. Dice, la persona primero le dice, camina por enfrente. Después de que te dijo camina, ahora párate.
Después de que ya te paraste, vas a acabar sentado. Dice, así es el Yetzer Hara. Si tú solamente le abres un poquito la puerta, lo que pasa es que se va colando. Al principio te dice, no hagas algo muy grande, no hagas un pecado grande, haz chiquito, algo pequeño que no pasa nada. Solamente camina. Si ya caminaste, el siguiente paso es decir, ahora, párate. No te voy a decir siéntate, porque no, ¿quién va a hacer una verá? No va a hacer una verá. Solamente párate ahí. Después de eso, ahora sí siéntate. Quiere decir, la primera cosa que hace todo el tiempo el Yetzer Hara es nos acecha. Todo el tiempo nos está acechando. Todo el tiempo está buscando cómo caer en ti. Y sobre esto contesta entonces el Arizal, dice que la verdad es que la Neshama es más potente que el Yetzer Hara. Y la Neshama le tendría que ganar al Yetzer Hara. Sin embargo, ya que entró el Yetzer Hara dentro de la persona, ya que tomó ese lugar, entonces se posa. Por lo tanto, dice el Arizal que obligatoriamente el primer pecado, la primera verá que hace una persona, la hace a la fuerza, sin libre albedrío. Porque si una persona tuviera libre albedrío antes de que le entrara el Yetzer Hara, entonces nunca pecaría. ¿Sí entienden el primer punto? Es el primer pecado Hashem hace que tú lo hagas, la primera verá, para que el Yetzer Hara te entre adentro. Entonces todo el tiempo estás echando. Ahora, vamos a otro punto. Todos conocemos la historia del Etz Hadat. Hashem crea a Adán y Javá y le dice, de todos los árboles que hay en el Gan puedes comer. Del Etz Hadat Tov Varra no comerás. La única mitzvah que tiene Adam Arishon es no comer del Etz Hadat. Y hay que entender, siempre les digo, hay que aprender a salir del kinder. ¿De qué significa el kinder? Tal vez los que no tuvimos un kinder así tenemos una ventaja. Pero a veces nacimos en un kinder religioso o nos explicaron cosas de la Torah cuando éramos chiquitos y crecemos y seguimos pensando todavía la misma idea de que cuando éramos chiquitos. ¿Qué significa el Etz Hadat Tov Varra? Una escuché de un rabino que el Etz Hadat Hashem lo puso en medio del Gan para que todo el tiempo que pasara se te antojara. Se te antojara. Y entonces está en medio todo el tiempo se te antoja. La verdad que yo pensé, dije, la verdad que a mí no me gusta la idea. No me gusta. Hashem te acaba de crear y te dices, no comas del Etz Hadat. Es taref. ¿Tú crees que se te antoja? O sea, Hashem te acaba de decir, todos los días paso por afuera de, creo que se llama el Farolito, aquí en el que abrieron ahí en Teca. Nunca se me antojó entrar. O sea, está en medio. O sea, paso todos los días, voy al súper y veo comida que se ve muy buena y nunca se me ocurrió comprar una comida taref. ¿Por qué se me va a antojar? Si Hashem te dijo a nosotros, que solamente nos dijo en la Torah y tenemos emuná, etcétera, y no nos habló Hashem, no comemos taref. Adán, que le acaba de decir, este árbol no se puede comer, ¿va a comer? Entonces, primero que hay que entender qué es el Etz Hadat y segundo, por qué pecó Adán Arishon. ¿Por qué se llama el árbol del conocimiento Etz Hadat Tov Varra? ¿Qué significa el árbol del conocimiento del bien y del mal? Tendría que llamarse el árbol del pecado, el árbol del mal o el árbol de... ¿Alguien sabe por qué se llama Tov Varra? ¿Qué tiene este árbol? ¿Y por qué se llama Dat, conocimiento? Lo que era claro antes se llama Emet y Sheker. Hay que aprender a diferenciar. Hay dos cosas. Una que se llama Emet y Sheker y otra cosa se llama Tov Varra. Muchas no sabemos diferenciar en eso, no nos enseñaron. Hay lo que es verdad y mentira. Verdad significa todo lo que Hashem te dijo. ¿Sí? Mentira es todo lo que Hashem te dijo. No. Adán Arishon sabía, para poder tener libre albedrío, que hay algo que se llama verdad y algo que se llama mentira. Y eso quedaba clarísimo. El árbol del conocimiento, del Etz Hadat Tov Varra, ¿qué significa dat? ¿Qué significa conocer? Conocer en hebreo significa, ya lo hablamos aquí una vez, fusionar dos cosas. ¿Se acuerdan? Dijimos que hay Jochma, Binah y Dat. Hay tres partes en... las primeras tres sefirot de arriba se llama Jochma, Binah y Dat, que son las tres sefirot del intelecto. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Jochma. Jochma quiere decir todo lo que yo recibo de información de afuera hacia adentro. Traducido al español sería como sabiduría. Yo le estoy hablando a ustedes tienen ahorita Jochma. Por eso el sabio se llama Jajam, porque me da sabiduría. La Jochma todavía no les pertenece. El segundo punto se llama Binah. Binah proviene de la palabra boné, construir, quiere decir en español entender. La sabiduría que están adquiriendo la comparan con su parte interna y construyen una idea, quiere decir, lo entienden. ¿Ok? Eso se llama Binah, de la palabra boné, construir. La tercera se llama Dat. Dat significa conocer. Conocer la capacidad de poder actuar con la sabiduría que está integrada dentro de mí
y puedo actuar. Quiere decir dat. Dat quiere decir la capacidad que tengo de fusionar dos cosas. Como Adam Yada et Java. Adam conoció a Java, se fusionó, se unió con Java. ¿Ok? Eso se llama dat. ¿Qué significa entonces el árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Qué hacía este árbol del dat? Fusionó el emet y el sheker, quiere decir, y creó algo que se llama bien y mal. Bien y mal no es emet y sheker. Bien y mal es juicio de la persona sobre qué es bueno y qué es malo. No es ni bueno ni malo, es un juicio personal. Eso se llama bien y mal. Quiere decir, cuando algo es malo, cuando algo es sheker, cuando algo es completamente sheker, sabemos que está fuera. Cuando algo solamente es malo, tiene existencia, pero es una cuestión de juicio personal, ¿ok? Lo que hizo el árbol del conocimiento del bien y del mal es fusionó de tal manera, integró dentro del hombre el Yetzer Hara, de tal manera que ahora es una cuestión de juicio y no de emet y sheker. No es el punto ahorita hablar, pero siempre que haya emet y sheker, no hay libre albedrío. Quiere decir, si yo sé algo perfectamente que es emet, no tengo libre albedrío de no hacerlo. Si yo sé algo perfectamente que es sheker, mentira, incorrecto, falso, no tengo capacidad de pecar. Entonces, muy bien, ahorita vamos ahí. Pero solamente está en Tobarra. una pregunta. Sí. Si yo sé que es sheker comer cerdo y es emet no comer, entonces no tengo en ese punto. No tendrías vejirá. Pero, por ejemplo, otro tema que no tenga tan claro. Por eso. Tengo vejirá. Exactamente, Okay. porque es emet y sheker. Por ejemplo, si te queda clarísimo que matar es malo, No voy a matar. no tienes vejirá sobre matar porque te queda que es emet muhlat. ¿Se entienden? Ahí tengo un emet completo y no tengo vejirá. No tengo vejirá. Y sobre aquello que ni siquiera tienes conocimiento, tampoco tienes vejirá. Vejirá siempre tiene que estar entre el emet y sheker. ¿Ok? Ahorita vamos a explicarlo más adelante cómo funciona esta parte. Pero no, me quiero enfocar en el Etzadat. Entonces lo que hizo el Etzadat es combinar, fusionar el bien y el mal. Y pregunta bien, ¿y qué hizo entonces Adam HaRishon? ¿En qué se equivocó Adam HaRishon? Adam HaRishon se equivocó en algo prácticamente. Adam HaRishon tenía la capacidad de entender emet y sheker, y él entendía, su cuenta era que comer del Etzadat era emet. Él tenía la capacidad, él quería distinguir entre el bien y el mejor. Voy a explicar por qué. Un punto anterior a esto, ¿qué fue lo que pasó con el Etzadat? Solamente para que puedan entenderlo de Adam HaRishon. Cuando entró el Yetzer Hara dentro de nosotros, se fusionaron y ahora no sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿sí? ¿Qué es emet y qué es sheker? Por ejemplo, antes nos hablaba el Yetzer Tov, nos hablaba desde dentro, decía, tú, Beto, vas a hacer esto y esto y esto, ¿ok? Te vas a poner tefilín. El Yetzer Hara te hablaba de fuera, o sea, era algo externo a mí, me decía, Beto, ve y come taref. No yo, sino tú, ¿sí? Cuando entró, los dos me hablan de yo. Los dos, uno aquí y otro aquí. ¿Vieron alguna vez? Angelito Diablito. Si no la vieron, no la vean, pero en Walt Disney hay una caricatura de Goofy. Entonces Goofy tiene de repente un angelito de un lado y un diablito del otro, y los dos le hablan y no sabe quién es quién. ¿Sí? ¿Lo han visto? Es una... así más o menos es, ¿ok? Ahora, ¿qué hizo Adam HaRishon? Él tenía que distinguir entre el bien y el bien. Adam HaRishon pensó así. Hashem me puso aquí a que yo subiera de nivel. ¿Qué tengo que hacer? Cuidar el gan y, una mitzvah negativa, no comer del Etzadat. Pero es muy fácil la situación. Pensó así, si yo bajo de nivel espiritual, si yo peco y bajo de nivel espiritual y hago teshuvah, voy a subir muchísimo más que si no tengo. ¿Por qué? Si yo entro en una situación de vejirá, donde tenga posibilidad de escoger, y escojo, gano mucho más que si no escogí. Entonces voy a... ¿Quién pensó esto? Adam HaRishon. ¿Ella o él? Adam HaRishon. ¿Y por qué entonces es culpa de ella? Bueno, ahorita... Ok, tienes razón, cuando sí. Hashem nos manda misión, nos superamos 100%, pero Sí. nadie pide misión. Por eso, pero Adam sí, y fue lo que se equivocó. Adam se equivocó. Ese fue el error de Adam HaRishon. Y después aprendimos de ahí que no se puede pedir. Adam HaRishon dijo, tengo muy fácil, voy a bajar de nivel, hago teshuvah, y entonces crezco muchísimo. Pero igual él no hizo nada, ¿no? Comió del Etzadat. Sí, pero... Y ahí tiene una pregunta, no quiero ahorita entrar que fue con Java, pero vamos a poner Adam y Java juntitos. ¿Sí? ¿Ok? De explicarte cómo es. ¿Por qué primero ganas más? La Gemara en Menachot trae algo muy extraño. Dice así,
Dice el pasuk en Telim, dice que con el nombre Yud y Hei, Dios creó los mundos. Quiere decir, dice aquí, primero que nada dijo mundos, quiere decir que hay dos mundos, Olam Hazeh y Olam Haba. Y de aquí, entonces quiere decir, si con el nombre Yud Ke, Dios creó los mundos, entonces quiere decir que un mundo lo creó con la letra Yud y otro mundo lo creó con la letra Hei. Y pregunta, ¿y cómo yo sé si este mundo fue creado con la letra Yud y Olam Haba con la letra Hei, o este mundo con la letra Hei y el mundo Olam Haba con la letra Yud? Dice, cuando está escrito en Bereshit, Bele toldot bashamayim ubaretz behivaram, y estas son las generaciones de las tierras, los cielos y la tierra, y los creó, behivaram, la Hei de behivaram es una Hei más chiquita. Si la han visto, en la Torah todas las letras son igualitas, hay letras de repente grandes y de repente chiquitas. Es una letra chiquita. ¿Para qué? Dice la Gemara, para que no leas behivaram, sino beheivaram. Quiere decir que el toldot shamayim ubaretz, los cielos y la tierra fueron creados con la letra Hei. De aquí dice la Gemara, de aquí sabemos que este mundo fue creado con la letra Hei y el Olam Haba con la letra Yud. Y pregunta, ¿y por qué este mundo fue creado con la letra Hei y no con otra letra? Dice, porque este mundo se parece a una axadra, a una casa. Y Dios te puso aquí a la fuerza. Dice, si es una casa, pues tendría que estar cerrada, una mensofit. Dice, ¿por qué está abierta por abajo? Dice, porque la persona que se quiere salir, Rashi dice, le tarbut ra, se quiere salir del mundo, quiere hacer una verá, a reshut beyado. Está abierta la puerta para que se pueda salir. Dice, ok. Y dice, entonces, ¿para qué tiene una ventana arriba? Que sea una jet. Que sea una jet, que esté cerrada. Dice, porque la persona que quiere hacer teshuvá, por ahí yo la regreso. Y pregunta a la cámara que regrese por donde salió. Dice, lo mistaya Milton, no se puede. ¿Qué quiere decir que no se puede? No, porque si tú ya saliste, cuando hay din en el juicio, no hay perdón. Una persona que hizo algo malo. Vamos a poner para que nos duela. Está ahorita Himmler y lo agarraron y lo están juzgando. ¿Saben quién es Himmler, no? Un asesino nazi. Ok, lo están juzgando y agarra y empieza a llorar al juez y le dice, sí, me arrepiento de haber matado todos los millones de judíos que maté, perdónenme. ¿Lo perdonas? No. Qué bueno que te arrepientes, pero la horca te la vas a llevar. No tiene nada que ver. Quiere decir, cuando hay juicio, cuando hay din, no hay perdón. Hiciste algo malo, está bien. Chapo Guzmán, hiciste algo malo, te puedes arrepentir, pero a la cárcel te vas a ir. No tiene nada que ver si te arrepentiste o no te arrepentiste. Cuando hay din, no hay rahamim, no poder perdón. Entonces, no puedes entrar por la misma puerta que saliste, porque no hay manera en el din de regresar. Hizo Hashem una puerta que se llama rahamim, que es la parte de arriba de la Hei, dice, y la persona que quiere hacer teshuvá, por ahí yo lo regreso. Así dice la Gemara. ¿Para qué está esa ventana? Quien quiera hacer teshuvá, por ahí yo lo regreso. Creo que nada, Hashem lo regresa y no nosotros. Sigue la Gemara y dice, ¿por qué la Hei tiene un tag, una corona arriba? Saben que todas las letras tienen coronitas, ¿no? Hay unas coronas, Shat Neget, tienen una. Dice, porque la persona que hace teshuvá, yo le pongo una corona. De aquí, dice la Gemara, es más grande aquella persona que pecó y hizo teshuvá que aquella persona que nunca pecó. La Gemara sí lo dice, ¿por qué? Porque Hashem nos pone una corona con teshuvá. Solamente para terminar la Gemara ahí. Dice, ¿y por qué el Olam Haba está hecha con la letra Yud? Dice, porque es la más chiquita de todas las letras y muy poca gente entra en el Olam Haba. Y dice, ¿y por qué la Yud está kfufa? ¿Por qué está doblada? Porque la persona que aprendió a agachar la cabeza en este mundo es la persona que tiene la capacidad de entrar en la Olam Haba. Para poder entrar por la pequeña ventana, la Hei es muy grande por abajo. Saliste, ese es el tamaño. Si quieres entrar por una pequeña ventana que está ahí, la única manera es cuando bajas la cabeza. La teshuvá significa la capacidad que tenemos de poder doblegarnos y poder entrar otra vez a ese mundo. ¿Okay? Entonces vemos, según lo que dijimos, ¿cuál fue el heshbon que hizo Adam Rishon? Si peco y hago teshuvá, es mucho mayor el mérito que si solamente hago lo que tengo que hacer. Y es real, lo que se equivocó Adam Rishon es que él no sabía, como no sabía muy bien que era emet y que era sheker, sabía distinguirlo, pero no sabía lo que era tov barra. Cuando entró en el sistema de tov barra, ya hay un juicio de valor y ya no es tan fácil salir de la verá. ¿Sí? Para que lo entendamos, el Mesilat Yesharim dice que es más fácil cuando una persona está en la oscuridad completa hacer teshuvá, que cuando una persona está en lo que se llama ben hashmashot, en la penumbra. ¿Saben lo que es la penumbra? Hay algo lo que se llama la hora cero. ¿Conocen la hora cero? Cuando vas manejando la carretera, si les tocó alguna vez ver la carretera a esa hora, en Shkia,
que ni sirven las luces del coche, porque hay un poco de luz, pero tampoco se alcanza a ver bien. Es la hora más peligrosa para manejar. O si fueron alguna vez a un mahané y estuvieron despiertas hasta el momento que amanece y estabas en el campo, cuando empieza a salir el sol, ni alcanza a ver bien con la linterna, ni con el sol. Como media hora, ¿no? Sí, eso sí más o menos se llama Esperash Mashot, es el momento. ¿Qué pasa en ese momento? Ves un árbol y no sé si es una persona o es un árbol. Si vas en la carretera, no alcanza a ver si es un bache, si es un tope, si es agua. Sí, hace efectos muy raros esa hora. Esa hora te enciega. Quiere decir, una persona es más fácil que pueda bajar unas escaleras en oscuras completa que cuando hay un poco de luz en la casa. Han bajado las escaleras de repente cuando está oscuro, entonces vas tocando y te vas cuidando que ya no hay otro escalón. Pero cuando piensas que ves y no sabes lo que ves, piensas que ya no hay escalones porque aparentemente ves, pero había otro escalón. O ya no había escalones y te caes de las escaleras. ¿Les ha pasado? A mí me pasó hace poco. No, pero no por eso. Sí, vas así y entonces te caes, porque es lo que te engaña es un poco de luz, engaña mucho. Entre paréntesis, para que lo entendamos, antes de hacer Teshuvah, cuando estaba en la universidad, me fui de Akshara, regresé de Israel a México unos meses y iba a hacer Aliyah. Mientras estaba en México, bueno, en Guadalajara, me dijeron papás, mientras estás tú aquí, tienes que estudiar en la universidad. No puedes quedarte sin nada. Eran, creo que 5 meses. Ellos con la intención de que ya empiece la universidad y ya no me vaya. Entonces dije, está bien, me metí a comunicaciones. Para terminar el semestre de comunicaciones, entonces uno de los talleres era, obviamente, periodismo. Teníamos que hacer, el examen final del semestre era hacer una entrevista, según lo que nos habían enseñado las técnicas de entrevista, a una persona. Inclusive dijeron que quien mejor hiciera la entrevista iban a publicar en uno de los periódicos de circulación del estado su nota. Entonces pensé, ¿a quién voy a ir a entrevistar? Hay un judío en Guadalajara que había sido drogadicto desde chiquito. Bueno, sigue siendo drogadicto, pero se rehabilitó y tiene una clínica, o en aquel momento tenía una clínica de rehabilitación. Entonces me fui a entrevistarlo. Ya lo entrevisté, ¿por qué entraste a las drogas? ¿Cómo entraste a las drogas? ¿Qué te pasó? Toda su historia impresionante. La verdad que, entre paréntesis, gané el premio yo y lo publicaron. No, porque fue una historia impresionante lo que me platicó. Entonces yo le platiqué algo, le pregunté una cosa, dije, dime algo, ¿cómo le hace una persona para salir de las drogas? Lo que me interesaba saber. Y él me contestó así, una persona sale de las drogas solamente cuando toca fondo. Mientras no ha tocado fondo, quiere decir, tocar fondo quiere decir que está entre la vida y la muerte, es casi imposible que salga de las drogas. Le pregunté por qué me había platicado toda esa historia, que se murió clínicamente y un milagro lo revivió. Me dijo, la única manera de salir de las drogas es cuando tocas fondo. Porque todo el tiempo que no tocaste fondo, tú dices, puedo dejarlas cuando yo quiera. Alguien que se droga, alguien que tiene cualquier tipo de adicción, inclusive al cigarro, ¿qué dice? Pues yo cuando quiera puedo dejar de fumar. Mañana dejo de fumar si quiero. Solamente cuando tocó fondo, esta de las drogas, está entre la vida y la muerte. No puede frenarse, porque piensa todo el tiempo, como está en esta hora cero, en ese momento que ni ve la luz y ni ve la oscuridad, ¿sí? Entonces dice, no estoy tan mal, no es tan grave. No me hace nada, si no me está haciendo nada y puedo yo seguir, soy funcional, etcétera. Porque hay momentos que son funcionales y hay momentos que no. Y yo la puedo dejar cuando yo quiera, no soy adicto a las drogas. Cuando toca fondo y se murió, o sea, quiere decir, se salvó de la muerte de la nada, esta persona cuando se murió clínicamente, realmente se murió unos cuantos minutos, él me dijo que salió su neshama y él se vio desde arriba de la cama, y vio como un amigo le metía una inyección en el corazón, fue por una sobredosis de hongos. Entonces le metió entonces ahí revivió, pero clínicamente estaba muerto. Entonces dijo, ahí salí, y ahí así puede salir cualquier persona cuando toca fondo. Mientras no toca fondo, muy difícil. Lo mismo. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto fue lo que Adam Rishon no entendió. Cuando una persona está dentro de la verá, pues es muy difícil. ¿Sí? Que fue lo que preguntamos a Larissa. O sea, cuando ya te entró el Yetzer Hara y estás en medio del asunto de la verá, es muy complicado verlo, porque es un juicio de valor. Todos sabemos que hablar Lashon Hara es prohibido. Sin embargo, porque nadie entiende que hablar Lashon Hara es como matar. Sí, pero aquí es mitzvah y aquí es bueno y esto no es Lashon Hara y lo que queramos meter, sí, cada quien ponga su ejemplo como quiera.
Cuando ya sabes que algo es sheker, pero cuando no, tienes una discusión entre el bien y el mal. Como les dije, nunca se me ocurrió desde que hice Teshuvah comer taref, pero una vez sí tuve un yetzer hara, y de ahí me acuerdo muy bien para trabajar, la del agua de coco. Fui a una vez, estaba en algún supermercado y se me tenía un antojo de tomarme un agua de coco, pero tremendo. Y entonces fui a donde estaban las aguas de coco y hay uno que tenía un buen eksher. Y hay otros que no tienen un eksher que yo no quiero decir si es bueno o malo, que yo decidí no comer. Entonces, yo no como de ese eksher, no si es bueno o no es malo. Pero yo no comía de ese eksher. Entonces estoy buscando el que sí, del que sí como, y busco, y no hay. Y de repente veo el otro, tengo un antojo tremendo y estaba en el refrigerador frío. Digo, ¿qué puede tener? A ver, es agua de coco. Si voy aquí al coquero de aquí afuera y me parto un coco, me lo tomo, ¿no? Es lo mismo, le quitaron al coco y le echaron aquí, y es kasher, no es que ni siquiera es taref. No, tiene ahí un sello de kasher. Entonces ahí tenía yo mi discusión, hasta que dije, no, yo decidí que este kasher no lo como, y a pesar de que no tenga nada, no me lo voy a comer. Digo, bueno, pues me lo vencí. Pero quiero que entiendan que ahí está el libre albedrío. Cuando tienes la fusión entre el bien y el mal, ¿sí? Lo tienes revuelto. Esto fue lo que le pasó a Adam Rishon. Quiere decir, dijimos, la primera de las tácticas fue que todo el tiempo te acecha, todo el tiempo el yetzer hara viene atrás de ti. La segunda es que estás confundido. Todo el tiempo el yetzer hara te confunde. Estás confundido entre qué es bueno y qué es malo. Y entonces no puedes salir de eso. La tercera es muy conocido. ¿Cómo sales de eso? Ahorita vamos a explicar, conociéndolo y solamente sobrepasando. Ahorita vamos a explicar al final. Ese es el objetivo. Ahorita lo único que vamos a ver es cuáles son las tácticas que utiliza, luego lo vamos a conocer para saber quién es, y con eso vamos a poder vencerlo. ¿Okay? El tercero es, hay un maasé muy conocido de Abaye. Abaye era uno de los Tanaim, uno de los Amoraim. Abaye escuchó que dos jovencitos, un hombre y una mujer, le dijeron uno al otro, dos jóvenes solteros, le dijeron, ¿a dónde vas? Le dijo, yo voy a tal pueblo, y el otro le dijo, yo voy a tal pueblo. Le dijo, bueno, el principio del camino es junto. Vamos juntos y cuando lleguemos al lugar que hay que separarse, nos separamos. Y antes, para poder ir de un lugar a otro, había que pasar por el medio del campo. Entonces dijo Abaye, estos en medio del camino van a hacer una verá. Me voy a ir atrás de ellos cuidándolos, que no hagan ninguna verá. Entonces empezaron a caminar estos dos jóvenes, así se la llamará. Y Abaye iba atrás de ellos, vigilándolos. Y Abaye estaba esperando todo el tiempo a ver cuándo iba a empezar la verá. Hasta que llegaron de repente a la bifurcación de caminos, se dijeron adiós, adiós, se fueron, y no hicieron nada. Y Abaye dice, ¿cómo es posible? Se pone a llorar. Y se desconsuela y dice, ¿cómo es posible? Si yo hubiera estado en la situación de este jovencito, seguro que hago la verá. Seguro que le hago la verá. Y está llore y llore hasta que se encuentra el Eliyahu Hanabí, así se le llama. Se encontró a un Zaken, que era el Eliyahu Hanabí, dice Rashi, y le dijo, ¿qué pasa? Le contó todo el masel, dijo, no te preocupes. Kol shegadol mi javero yetzro gadol mimeno. Cada vez que una persona es más grande que el otro, su yetzer hara crece junto con él. Tú que eres más grande, tú hubieras pecado, pero la otra persona, el jovencito que no es tan grande en Ruhaniut, su yetzer hara es menor. Entonces, tercera cosa es, el yetzer hara todo el tiempo sigue creciendo. Ya lo venciste, pero cada vez que tú lo venzcas, el yetzer hara se convierte en algo más poderoso, hace mejores tácticas y te engaña de una mejor manera. Entonces quiere decir, no es suficiente vencerlo una vez, el enemigo todo el tiempo crece. Y la última, ¿cuándo entra el yetzer hara en la persona? ¿Cuándo entra el yetzer hara en la persona? ¿Saben cuándo entra? En el bar o bat mitzvah. A los 12 o 13 años, el yetzer hara entra en la persona. Quiere decir, un niño, desde antes hasta que llega al bar mitzvah, una niña, hasta el bat mitzvah, todo es yetzer hara. No tiene yetzer hara. Todo lo que haga lo hace por yetzer hara. Quiere decir que a ustedes les llevó 12 años de ventaja. A nosotros 13, por eso estamos peor. Pero a las mujeres 12 años de ventaja ya les lleva. Cuarta cosa es, tiene una ventaja sobre nosotros. ¿Ok? Entonces son 4 cosas en las tácticas. Una es, te acecha, te confunde, te sigue creciendo y te aventaja. Ahora vamos a conocerlo para poder llegar a la conclusión que tenemos que llegar. ¿Cuándo entra el yetzer hara en la persona? El yetzer hara entra en el bat mitzvah. Pero el yetzer hara, ¿cuándo entra? Cuando naces o en el vientre de la madre. La Gemara trae una rayá. La Gemara trae una rayá, dice cuando nacen. ¿Pero por qué? Tiene que tener una rayá de eso. Así dice la Gemara. Porque si entrara dentro
del vientre de la madre, la circulación de la Gemara, allá voet ve'imo veyotze, hubiera pateado a su madre y saldría. ¿Por qué? Trae una raya, la raya de la Gemara es, ¿cómo sabemos que fue cuando nace? Si hubiera sido adentro, hubiera pateado a su madre y salido. Pero no entiendo, si patea a su madre y sale, es un aborto, se muere. Quiere decir que lo que te dice el Yetzer Hara es... por el miedo de... No, porque te dice, vive la vida ahora. Aquí está chiquito, aquí está apretado. Allá, la vida está allá afuera, sal. El Yetzer Hara lo que te dice es, no pienses, sal y vive la vida. En la primera cosa que hay que conocerlo es, siempre el Yetzer Hara de lo que te va a hablar es, no pienses y vive la vida. Vive, tú vive, sin pensar. Porque si una persona piensa, hace cuentas, no peca. Muy sencillo. La primera pregunta es, ¿cómo lo venzco? Si yo pienso, ¿qué voy a perder? ¿Qué voy a ganar? Y hago un heshbon, entonces dejo de hacer averot. Queda claro. Si yo sé que... Vamos a algo tal vez sencillo, tonto, pero para que lo entendamos. Me voy a pasar un alto, ¿ok? No sé si es una verdad o no, pero voy a pasar un alto. Y yo hago el heshbon. Si me paso el alto, puede ser que me choque el otro coche. Si me quite el otro coche, puede ser que, ¿sí? En el mejor de los casos, nada. Después el coche. Me va a costar el coche, me va a costar el golpe, me puede mandar al hospital, me puede matar. ¿Para qué me paso el alto? Si haces el heshbon, no conviene el minuto que te vas a quedar parado ahí, por lo que te puede llegar a suceder. Vamos a una cosa, ¿sí? Si hago una verá, voy a perder Olam Haba. Pues obviamente no lo hago. Si hablo mal de mi compañero, se va a enojar conmigo. Pues obviamente no lo hago. Si te pones a pensar y hacer las cuentas, no lo vas a hacer. Pero el Yetzer Hara te dice, vive la vida ahora, no pienses. Pero para que lo entendamos bien, dice la Torah dice algo muy interesante aquí. Es muy conocido, después de que sale Jacob de la casa de Labán, todos se acuerdan, se le olvidan unos cuantos jarritos y regresa por ellos y se encuentra con un malach, que es Sarosh el Esav, que es el Yetzer Hara, que es el Malach Hamavet, y tiene una guerra contra él. Y entonces empieza a pelear contra él, todos se acuerdan, y entonces le está ganando ya en ese momento Jacob al malach la guerra, y le dice, Bairak y lo yujalo, ya se dio cuenta que ya no puede el malach contra él, y dice, le pega en el kaf Yerech y le dice, Bayomer, Shalhan, y le dice el malach, Shalhani ki ala shachar, mándame porque ya está amaneciendo. ¿Y qué tiene que ser que está amaneciendo? Y tengo que ir a contar Shirah. Y la verdad que dice ahí la Gemara, Rashi dice no solamente a cantar Shirah, y la Gemara dice que es la primera vez que va a cantar Shirah. Ahorita explico qué significa. Ahorita, ya que te estoy venciendo, se te ocurrió cantar Shirah ahorita. ¿Ok? Ahora, Bayomer, entonces le dice, hasta ahí no está raro, empieza. Y le pregunta entonces, le dice, Bayomer, lo el haki bargeni, no te voy a dejar ir hasta que me des una braja. ¿Está bien? Bayomer, y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, Jacob. Le dice, no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar Israel, Kisarita, Imashem, Elohim, Beyanashim, Betujal, ya que peleaste con los ángeles y con los hombres y pudiste contra ellos. Y Baishal Jacob, y le preguntó, dime cuál es tu nombre. Mashmecha Bayomer, Lamas de Tishaleshmi. ¿Sí? ¿Para qué quieres saber mi nombre? Y se fue. Oh, no entiendo. Primero que nada, ¿dónde está la braja? 2, le estoy preguntando tu nombre. No, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y se fue. No lo dejes ir. No lo dejes ir. ¿Qué significa primero que Alá a Shahar? Y entonces tengo que ir a cantar Shirah. Shirah es el punto máximo de la alabanza a Hashem. ¿Cuándo llega el punto máximo de la Shirah? Cuando una persona, cuando algo llega a su máxima expresión, por ejemplo, Am Israel, ¿sí? se abrió el mar y entonces Barra Shifchal Hayam, Zekeliv Yambeu, vio un Hashem, Ra Shifchal Hayam, lo que no vio el profeta Yehezkel. Entonces ahí cantaron Shirah porque llegaron a lo máximo. El Yetzer Hara, cuando fue vencido por Jacob, llegó a su propósito. El Yetzer Hara fue creado no para que te venzca, sino fue creado para ser vencido. Cuando Jacob lo venció, entonces el Yetzer Hara llegó a su máxima, al objetivo de su creación, ser vencido. Y le dijo, entonces llegó la primera vez que tengo que ir a contarle Shirah a Hashem, porque llegué a mi máximo. ¿Qué le preguntó? ¿Tú cómo te llamas? ¿Por qué no le contestó Esav? Esav sí le contestó. Le dijo, Lama Tishalech Shmi.
¿Cómo me llamo? No preguntes mi nombre. Así me llamo, tú no preguntes. Me llamo el que no preguntes. Entre menos preguntes, más yo actúo. ¿Pero hay un motivo que por qué no le dijo? Sí, sí le dijo. El nombre es no preguntes. No, ¿por qué no le dijo Esab? No, porque Esab es una de las facetas del Yetzer Hara en ese momento. ¿Cómo se llama el Yetzer Hara? Le pregunté, ¿cómo te llamas? Le dijo, yo me llamo, no preguntes. Porque si no preguntas, ahí entro yo. Entre menos preguntes, más capacidad tengo yo de actuar. Para que entiendan, salimos de Mitzrayim. ¿Cómo comienza toda la salida de Mitzrayim? Manishtana. Que no me entre. Manishtana. Alayla Azami, ¿quieres salir de Mitzrayim? ¿Quieres salir a Torah? Manishtana. Sí, pregunta. Ok, ya pregunté. ¿Y cuál era la respuesta? Entonces, entre más preguntes, más buscas respuestas. Preguntar quiere decir, yo entiendo algo y tengo algo complicado que no me cuadra, tengo que preguntar. Entonces tengo una tensión entre lo que creo que es verdad y lo que, sí, entre dos verdades. Entonces ahora puedo preguntar y puedo contestar, puedo responder. La única manera de poder crecer es preguntando. Les dije, la salida, o sea, cuando nos formamos como pueblo, comenzamos con una pregunta, Manishtana, y terminamos con una pregunta. Ejad, mi yodea. También hay que preguntar. ¿Cómo comienza Rashi en el Humash? Y pregunta. ¿Y por qué comienza así el Humash y tendría que empezar? ¿Cómo piensa la Gemara? La Gemara empieza de Matai Korim Kriyat Shema 20. Con una pregunta. Todo el judaísmo son preguntas, porque las preguntas son las que te ayudan a crecer. Te ayudan a razonamiento. La Matisharet Shmi, lo que no quiere decir es que no preguntes. Como dije siempre, cuando alguien le dice eso no se pregunta, pues entonces dígale perdón, pero nosotros sí preguntamos. Somos el pueblo de las preguntas. A eso nos dedicamos. Una buena pregunta es la mitad de la respuesta. Y es lo que te causa un problema, un conflicto interno, y te da para crecer, porque si no te preguntaste, ¿no? Y les dije muchos. Pero ya pregunté cuál es la respuesta. La respuesta es, no, cuando yo pregunto, vas a buscar una respuesta inmediata. ¿Pero cuál es? ¿Usted sabe? ¿De qué? ¿Cómo le gano? No, por eso, ahorita, tú estás preguntando cómo le gano al Yetzer Hara. Al Yetzer Hara le ganas preguntando cosas sobre la vida. A ver, Dios, vamos a empezar desde el principio. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Cómo sabes que existe Dios? Yo te puedo mostrar ahorita. ¿Qué pasa con el Yetzer Hara? El Yetzer Hara me hace pensar que Dios no existe. Dice, sí, Dios existe, no preguntes más. Tienes mucha emuná. Pero a la mera hora, no es cierto que tengo emuná porque no creo en Dios. Porque no tengo una emuná muy basada. Porque quién sabe, cuando tengo una dificultad, ahora sí Dios ya no está. ¿Sí me entiendes? Pero si ya conozco a Dios, entonces ya no puedo hacerme el tonto, porque ya sé. Ese método no se mete, cualquier cosa. ¿Cuál es la diferencia entre el judaísmo y el catolicismo? ¿Por qué el judaísmo es mejor? Entonces tengo que enfrentarme contra eso y tengo que preguntarlo. Y si no lo pregunta, porque al momento va a venir alguien y va a decir otra cosa. ¿Sí? O porque una mitzvah, o porque cualquier cosa. Tú pregunta, y las preguntas, las respuestas te van a dar bases tan sólidas que el Yetzer Hara ya no se puede meter ahí. ¿Sí? Eso se llama entrar en el emet. Eso se llama quitarte en lo que se llama tobarra, el mal y el bien, y es esclarecer qué es emet. La pregunta la que te va a llamar qué es emet y qué es sheker. Cuando entras en un sistema de emet, ya no tienes Yetzer Hara. Ya lo venciste. En este lugar es el único lugar que ya no puede. ¿Ok? Entonces lo primero que le pregunta es no preguntes. Otra respuesta que traen los hajamim ahí, cuando le dijo Mash Meja, le dijo, Lama Tisharet Shmi, ¿para qué preguntas mi nombre? Es porque yo no tengo un nombre. Porque realmente el Yetzer Hara, lo único que es imaginación. No tiene un nombre porque es imaginación, y la imaginación no es nada real. Le voy a explicar qué significa imaginación, solamente para que entendamos. Ok, voy a empezar por esto. Siempre, este es el ejemplo típico que traigo. Cada vez que tú vas a una boda, cuando te sientas, todo el mundo voltea a ver el plato del vecino. Porque el plato del vecino está mejor que el tuyo. ¿Verdad o no? Está mejor el pollo, está con más salsita. Y ni el postre ni les cuento. Como ya son dos, es un problema. Siempre tener el postre que tú no quieres. Sí. ¿Es verdad o no? ¿Les dan siempre el postre que no quieren? ¿Por qué? El Yetzer Hara primero que trabaja en pura imaginación. Le voy a explicar cómo funciona. Si algo no se entiende de lo que voy a decir porque es un poco más profundo, me frenan, ¿ok? Ya también alguna vez creo que ya lo mencioné, algunas ya lo han escuchado, pero es importante siempre tenerlo claro. Todo lo que nosotros conocemos, todo lo que el hombre conoce solamente algo que se llama tiempo y espacio. Cuando Hashem creó el mundo, Bereshit creó dos cosas, tiempo y espacio, y Hashem no tiene ni tiempo ni espacio, ¿ok? Por lo tanto, la mente solamente puede entender cosas que tienen tiempo y espacio,
¿Y cómo comprende las cosas de tiempo y espacio? A base de algo, de la fuerza que se llama Koach Adimayon, la fuerza de la imaginación. Y explico qué es la imaginación porque sé que no entendemos porque nos han acostumbrado a escuchar otra cosa. Imaginación significa, tiene dos fuerzas. Para yo poder relacionar algo en mi mente, tengo que comparar una cosa con otra y sacar un resultado de esa imaginación. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a un ejemplo tonto y vamos a después a algo más profundo. Un ejemplo tonto sería, estás comprando un vestido y no tienes el celular, hoy en día es lo fácil que le puedes mandar la foto, ¿ok? Os mandaste la foto y salió de los dos colores como en aquel vestido, ¿ok? Ahora, le quieres decir a alguien, oye, está bien el vestido, te pregunta, ¿cómo es? ¿Te acuerdas el vestido? O sea, alguien que no está viendo el vestido, ¿cómo se lo describes? ¿Te acuerdas el vestido que tenía? ¿Sí? Bueno, es así, en forma de A, como ese, pero tiene rayitas así, y el tono de azul es el azul, ¿sí? Azul cielo. Entonces tú te imaginas el cielo, te imaginas el vestido, y empiezas a armar en tu cabeza, por medio de la imaginación, una respuesta, ¿ok? Siempre así funciona. 2 más 2 son 4, el 4 es imaginación, hay dos manzanas, para poder sumarlas tengo que se llama Koach Adimayon, tengo que utilizar mi fuerza de Ledamot Zelezé, comparar una cosa con otra y sacar un resultado. Así funciona siempre el intelecto. Ahora, eso es para las cosas buenas y para las cosas no tan buenas. Dicen los Jajamim, tenemos dos cojot diferentes, tenemos dos fuerzas distintas en el hombre. Una se llama el intelecto, que se posa en la cabeza, y la otra se llama las midot, o el razón, que se posa en el corazón. No físicamente, espiritualmente, porque físicamente realmente el que hace el trabajo es el cerebro. Pero se posan en lo que se llama el corazón. Quiere decir, cuando una persona quiere entender algo correctamente, su cerebro, dijimos, trabaja a base de imaginación. Quiere decir, yo comparo, yo separo, comparo y saco conclusiones con mi intelecto. ¿Por qué Abdalá en la tefilá está en Jonen Adat? ¿Dónde hacemos? En Jonen Adat. ¿Por qué? Porque el Dat, la capacitación que tenemos, lo mismo que dijimos de fusionar cosas, está en el intelecto y es la que puede leavdil, la que puede separar entre lo bueno y lo malo. Solamente es el Dat. Cuando yo primero pienso algo y después lo bajo a mis sentimientos y después lo bajo a mi acto, es como las cosas salen correctamente. Yo entiendo que es correcto, después tengo voluntad de eso y después actúo conforme de eso. Sin embargo, el problema es cuando yo primero quiero algo y lo subo a mi intelecto. Quiere decir, por ejemplo, yo ya quiero tener algo en la vida, ya está dentro del corazón, son midot. Y si las midot, el razón, la voluntad, la subo al intelecto, lo que hace mi intelecto funciona con imaginación. Entonces me va a hacer imaginar algo que no es, como si fuera, va a crear algo imaginatorio y le va a dar como si fuese real. Por ejemplo, el ejemplo creo que siempre lo traigo, que es el ejemplo más claro, es una mujer que es maltratada. ¿Okay? O un hombre maltratado, por alguien maltratado, una mujer maltratada en este caso. Una mujer maltratada. La realidad tendría que ser, ¿cómo es posible que puedes vivir abajo de alguien que te esté maltratando? No puedes estar ahí. Tendrías que agarrar tus cosas, irte y llamarle a la policía para que vayan por el tipo este. Pero sin embargo hay mucha gente que no lo hace, muchas mujeres que no lo hacen, porque son maltratadas. Porque ellas tienen ya una voluntad de, o él es el que me mantiene, o no puedo vivir sin él, o no sé, o sea, codependencias. Pero ¿cómo funciona la codependencia? O sea, imagina que está bien. Al momento que ella quiere aquí vivir con él, lo sube aquí y entonces ¿qué dice? No es que él me golpea porque él tiene razón. Porque yo hice mal las cosas. Porque yo me porté mal. Porque yo no hice la comida. Porque se me quemó la comida. No es un motivo para golpear a nadie. Pero así lo racionaliza. Y así lo imagina. Es yo me lo merezco. Lo conocen, ¿sí? Siempre funciona así. Cuando tu corazón quiere algo y lo subes en tu intelecto lo dice y crea tu intelecto, imaginación, crea un discurso que aparentemente es verdadero para poder tú validarte y hacerlo. ¿Y es malo hacer eso? Claro, porque entonces no puedes distinguir entre el bien y el mal. ¿Y cómo quito eso, señor? Solamente haciéndolo al contrario. Primero pensándolo y luego jugando el corazón. Siento que por eso, tipo, los shidujim religiosos son muy inteligentes. Porque no, claro. Porque, o sea, la gente giloní decide con el corazón y luego racionaliza. Y el claro. religioso es al revés. Claro. O sea, por eso no te porque tú sales para ver si quiero casarme con él, no para ver, eso tiene que ser lo correcto. No para ver si primero me enamoro de él, me la llevo bien,
y después lo subo a mi intelecto. ¿Ok? Pero ¿cómo haces si ya tienes algo en el corazón para hacer La única manera es, antes de tener en el corazón, tienes que aprender a racionalizar. Es un trabajo. Cada cosa, preguntar y racionalizar las cosas. ¿Por qué? Está bien. Amo a mi esposa porque la amo. Amo a mi esposo porque lo amas. Pregúntate por qué lo amas. Y métetelo acá y entonces entiéndelo. Ya que lo entendí en mi corazón. Les voy a traer una rayada de Torah. ¿Ok? Bueno, solamente antes de entrar a la rayada de la Torah, para que lo entiendan bien, el sistema se llama, dijimos, es intelecto, corazón, acto. ¿Ok? En la Shona Kodesh se llama eso Melech, rey. Moach, Lev, Kaved. ¿Cuándo eres un rey? Cuando tienes primero capacidad de pensar, luego bajarlo a tu corazón y luego actuar. Kaved son las vísceras, que es los actos viscerales. Cuando comienzas de los actos, luego a tu razón, a tu voluntad, y de ahí a tu corazón, la palabra al revés de Melech es Kalem. ¿Qué es Kalem? Es maldición. Cuando Bilam quería maldecir a Am Israel, sabía, así se la llamará, Lehashben, sabía calcular el tiempo que Dios se enoja. ¿Cuánto es el tiempo que Dios se enoja? Todos los días se la llamará un rega, un instante. ¿Cuánto es ese instante? Tosfot dice que es el tiempo que alcanza a decir 3 letras. Y pregunta Tosfot, ¿qué quería decir tiempo que dice 3 letras? ¿Qué quería decir Bilam para maldecir al pueblo de Israel? La palabra Kalem. Kalem es suficientemente que primero actúa, luego siente y luego piensa. Porque eso es lo contrario a lo que quiere Dios. ¿Dónde lo vemos? Claramente. No lo han escuchado seguramente, pero tal vez no lo habían asociado hasta ahora. Vienen los Meraglim. Moshe manda a los Nesiim de cada uno de los Shvatim. Los Nesiim no eran personas cualquiera. Era el tzadik, el gdolador más grande de cada uno de los Shvatim, a Eretz Israel, a Eretz Canaan, a ver la tierra de Israel si está bien o está mal. ¿Okay? El más pequeño entre ellos era Yoshua bin Nun y Caleb ben Yefune. Eran los más chicos de todos, en nivel espiritual. Imagínense quiénes los otros. ¿Ok? Esos eran los más chicos. Vienen ellos y ven Eretz Israel. Y ven todo volteado. Y vienen y hablan mal de Israel. Y eso nos trae 40 años en el desierto. ¿Cómo es posible que un gdolador, Hashem les dijo, es la tierra prometida, Eretz Zavat Halamudash, viene un gdolador como ellos y dice lo que dice sobre Eretz Israel? Porque igual de Gadol es igual a, o sea, es proporcional ¿A qué? a su Yetzer. Pero ¿dónde entró el Yetzer Hara? ¿Dónde entró el Yetzer Hara de ellos? Dijimos que es imaginación. Ahora, ¿dónde está la imaginación de ellos? Vamos a tener que trabajar por estar aquí. Muy bien. Entonces, qué miedo. Entonces veo cosas distorsionadas. Okay. O sea, tal vez la comida sí era más grande o no sé, como que tal vez. Sí, pero puede ser braja o puede ser clalá. Exacto. ¿Tú Y qué lo dices? vieron como clalá, Sí. como braja. ¿Qué dices de aquí? O sea, ¿cómo actuar? ¿Por qué? ¿Pero por qué? A ver, vamos a entender. ¿Dónde vive ahorita Am Israel? Vivimos en el desierto, Anei Kavod. Hay man, hay Bereber y Miriam. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos ahí? Estudiar Torah todo el día, espiritualidad. Perfecto. Vida Estábamos todo el tiempo con Hashem, la Shejinah presente todo el tiempo. No tienen que preocupar de nada. De nada. Ni de comida, ni de ropa, ni de nada. Solamente estar con Hashem. Ellos pensaron, ahorita entramos inconscientemente, entramos a Eretz Israel. Hay que empezar a pelear. Primero hay que pelear, conquistar, una guerra. Después, construir ciudades. Comida, ya se acaba el Neikabot, se acaba el man, se acaba todo. Comida, ropa, educar hijos. ¿Para qué quiero entrar a esto? Mejor me quedo en mi yeshiva de Neikabot, me quedo encerrado en mi propio mundo, espiritualmente, estoy muy bien aquí, no quiero hacer esto. Al momento que ellos tenían una voluntad interna de abajo, entonces llegaron a ese lugar y inmediatamente lo que les subió a la cabeza fue imaginación y vieron, su imaginación los ayudó a acomodar las cosas que las vean diferentes. ¿Está bien? Porque ellos querían hacer eso. Siempre funciona así. Los traicionó su imaginación. Y como eran los más grandes, su imaginación es más poderosa. ¿Está bien? Entonces, solo para... Todo el Yetzer Hara trabaja de imaginación. Entonces puedo pensar que no lo es. Todo no es. La verdad, a ver, vamos a pensar. Dígame qué averag no es imaginación. ¿La carne taref es más rica que la carne kasher? Es lo mismo. Si pudiera comer puerco y no carne de vaca, diría, uy, qué buena es la carne de vaca. ¿Y por qué no podemos comer carne de vaca? Siempre el jardín del vecino es más verde. Todo lo que haces, le voy a traer una prueba contundente. Lo más caro es lo más escaso. No quiere decir que es más rico.
El caviar más caro es el más escaso. ¿Pero por qué es el más escaso, el más caro y es el más rico? No. Si de repente descubren que hay de ese caviar, pero como arroz, entonces deja de ser rico. El arroz, cuando no había en Europa arroz, era carísimo el arroz. Entonces era un manjar comer arroz. Pero cuando hay arroz y frijoles, pues es más barato. Porque hay muchos. Ahora no, los frijoles ya no son ricos, lo rico es lo que no hay. ¿Sí? Entre menos hay, más caro se vuelve y más rico se vuelve. Si te quieren dar comida gourmet, te ponen poquito en el plato. Entre más escaso, espérate, yo estoy pagando por un steak así, te traen... No, cómete media vaca con lo que vas a pagar ahí. No, escaso, poquito, es más rico. No es cierto que es más rico, es pura imaginación. Es pura imaginación. Es imaginación. Cualquiera verá es imaginación. Si piensas que vas a ser más feliz por hacer tal verá, es imaginación. Porque no eres más feliz hablando de Shara y no eres más feliz haciendo una verá y no es más haciendo... No puedes ser más feliz. Y la imaginación y es mejor estar en el budismo y lo que tú quieras. Y los otros dicen, es mejor lo que hacemos nosotros. Cualquier persona estudiante lo trabaja en la imaginación. Es pura imaginación. Pero te hace creer que es verdad. Te hace creer que es verdad. Entonces, conociendo el Yetzer Hara, primero dijimos, vive la vida, no pienses. 2, pura imaginación. Ahora sí, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo entonces salimos de ellos? Hay 2 partes. La primera es pregunta. Pregunta es el sistema de preguntar, de cuestionar todo. Por favor, lo están grabando y no me molesta decirlo. Cuestionen todo sobre el judaísmo. No hay pregunta que no se pueda hacer. Quien te diga que no hay una pregunta en el judaísmo que no se pueda hacer, entonces tienes que decirle que esto no es verdad. Si el judaísmo es emet y la Torah es emet, tiene que dar respuestas. No puede haber un sistema que sea emet que no tenga respuestas. Puede ser que hay cosas que no entiendo ahorita, no me molesta. Hay cosas que no entendemos, no nos molestan. En mi casa me conocen, yo hago preguntas que no tengo respuestas. Y si no tengo respuestas no me molesta y se las hago a ellos. Y digo, yo igualmente hago preguntas, entonces hay que contestar. Entonces también. Pero no pasa nada. Entonces no te pasa nada. Entonces o busca la respuesta, busca los la libros. respuesta. Entonces busca a otra persona y busca a otra persona. Siempre hay respuesta. Siempre hay respuesta, número uno. No, Número dos, no. siempre Espera. No, si hay respuestas, Siempre hay pero no las respuestas, sabes. Depende con quién vayas. no siempre la conocemos. No siempre la conocemos. Depende con quién Eso sí, no siempre conocemos la Pero hay gente respuesta. que se calla, deja de preguntar. Dile a esta persona, no le vuelvas a preguntar nada. No, o sea, ¿quieres saber? Claro, pregunta. ¿Qué tiene de malo? Me he equivocado. Yo les dije, ya les conté, creo que la otra clase les conté la vez pasada que hablé de Pesach. En mi casa hice una pregunta que no tengo respuesta. No tengo respuesta en el Sederi. la sigue averiguando. Y la sigo averiguando y no me molesta. Y hay preguntas que he tenido durante años. Y de repente, ahora sí ya entendí. Y ahora sí me entendí. Si nada te molesta, No me molesta. si nada Si te no molesta, preguntas, ahora. hay algo mal en ti. Ahora, ¿cómo Si nada te te molesta? molesta, no estás suficientemente involucrada porque te Pero va a hay Muchos molestar mitzvot que algo. dicen, eso no hay respuesta. No, ¿cuál? No, Si la no me ley acuerdo. no te- Pregunta, Todas hay- eso no hay ¿Cómo que no hay Todas, respuesta? todo hay respuesta, eso llama Emet. No la conozco. ¿Está bien? No pasa Hay nada. gente que no No, sabe preguntas contestar. eso no es No, porque No. no sabe contestar, no la La Gemara solamente habla sobre una cosa que no se puede preguntar. No voy a entrar tan fuerte en el tema, pero te lo voy a decir rápidamente. La única pregunta que dice que no se puede preguntar es ¿qué hay antes de este mundo, de Briat Olam? Y la pregunta no es porque no se puede preguntar porque hay una respuesta y no se puede preguntar, es porque no hay una respuesta. ¿Por qué no hay una respuesta? Porque yo no puedo entender qué es Hashem sin el mundo. Hay que entender que es el principio, los primeros principios de los Ikarim de Emuná, pero no puedo entender a Hashem porque yo estoy en tiempo y espacio, él no está en tiempo y espacio y no puedo entender a Hashem. Solo que entiendo de Hashem cómo él se relaciona con el mundo. Eso es lo que puedo preguntar. Pero de ahí para abajo, en algo que yo tenga capacidad de entender, todo es preguntable. Todo. Quien te diga eso no se pregunta, le puedes decir tú eres cofer. Así directo. Si la Torah es emet, tiene que darte respuestas. No puede haber algo. Dime, no conozco, no sé, no me molesta. Hay muchas preguntas que no sé, que no conozco. Y no pasa nada. Yo nunca vi que alguien se muera de una pregunta. He visto gente que se muere de no haber preguntado o gente que le dice no hay respuestas y entonces busca en otro lugar. Pero de preguntar seriamente y buscar respuestas, ¿cómo se buscan? Lee, piensa, lee, abre libros. Mira, a veces mis hijos me ven. Tengo preguntas, tengo que preparar una clase y cada vez yo tengo preguntas sobre mis clases. Porque cuando yo preparo una clase, mejor Te prendes más. no, yo empiezo a buscar, yo cuando enseño cómo dar clases,
en el Majón, les enseño. Empieza a imaginar qué pueden preguntar. Todo lo que me pueda preguntar alguien, tengo que sabérmelo. Porque si no, entonces me empiezo a preguntar, ¿qué me pueden preguntar? Ya ves que ni siquiera es parte de la clase, pero tengo que saber si me van a preguntar algo, hasta dónde da. Entonces empiezo a abrir libros, que no son parte de mi clase. Y abro otro libro, y pongo así. Soy Shabbat de la mañana, despierto temprano y saco libros y empiezo a buscar en los libros respuestas. Empiezo a buscar en los índices, a ver dónde encuentro algo que sea parecido y empiezo a leer. Eso se llama preguntar. Pregúntate, no pasa nada. Y así creces. Y así me he encontrado muchísimas cosas que no conocía en la vida. No era el shiur y entonces me pensé una pregunta y la vi ahí, y la señalo y después ya puedo hacer inclusive un shiur sobre si yo puedo estudiar la sugiyá de lo que quiero estudiar. Esa es la primera, preguntarte. Y lo que dice, ¿por qué está Abdalá en Jonen Adat? Para poder separar entre el bien y el mal, en sí, para poder llegar al Emet, tienes que utilizar tu Dat. El Dat significa preguntar. Pregunta. La segunda cosa, conociéndolo, es pura imaginación. Hay que aprender que cuando tenemos un Yetzer Hará, es imaginación. No pienses que realmente hay algo más allá de lo que están haciendo. Si ya entiendes que es imaginación, es mucho más fácil quitártelo encima. La verdad es que no nos vamos a quitar el Yetzer Hará nunca, porque si nos quitamos el Yetzer Hará, dejamos... No, el intelecto te puede ayudar a dejar de imaginar. Si en vez de subir tu voluntad al intelecto, tú primero utilizas tu intelecto, empiezas a discernir, sí, no, dejas de imaginar. Otra vez, cualquiera verá, voy a comer taref, ¿por qué va a ser mejor el taref que no? Empieza a racionalizarlo, ¿sí entiendes? Pero a veces te metes en más y piensas más. También no pasa nada. No, entonces lo que tú llega a conclusiones, cuando llegas a una conclusión correcta, la tomas, te la quedas ya y puedes seguir de ahí adelante. Tú empiezas a formar tus conclusiones. Ya tengo algo sólido, ya tengo esto sólido y puedo seguir creciendo de ahí. Yo soy así, yo no dejo de preguntarme y mi cabeza no deja de vueltas. Mi conclusión, luego dices, no, ¿por qué esto? No, ¿cómo voy a otra? O sea, Entonces, también, entonces tienes una conclusión y te amarras de ahí y empiezas a preguntarle a tu conclusión. Y después tu conclusión va a crecer. Voy a sacar una conclusión más grande. Eso se llama crecer. Pero para poder crecer siempre tienes que tener el meta, tienes que tener la pelea entre lo que conoces y algo que no, ¿sí? Así creces, así se crece siempre. Volver a... Ya, se me fue la hora, perdón. Ya con esto termino. Rav Leuchter, no sé si conocen a Rav Leuchter. Rav Leuchter es uno de los mashgichim más importantes hoy en día. Fue Gebruta 24 años de Ravolve. ¿Ok? De lo que yo escucho sus badim, cuando lo he traído varias veces a México, lo escucho en sus badim que me mandan. Lo que más grita a la gente es que toda la gente, Am Israel, lo que se ha dedicado es estudia cosas y no piensa. Dice, la capacidad de un yehudí es tomar una sugía, algo, un pensamiento de algo, y pensar sobre eso nada más. Darle vueltas a lo mismo. Ya esta casa, vuelve a pensar, y vuelve a pensar, y vuelve a pensar. No, él dice que esa es la capacidad. Nos vamos porque no estamos acostumbrados. Lo vuelves a pensar y le vuelves al otro lado y eso es lo que te dice, eso se llama Torah, eso es darle el hombre a la Torah. Eso se llama llegar a conclusiones correctas en Torah. Y dice, de ahí vas a crecer muchísimo. No es cuánto tú sabes alrededor, es cuánto profundidad tú entiendes sobre algo. Porque si tú ya hablaste de emuná y le das vueltas a la emuná y le das vueltas a la emuná, cada vez tu emuná va creciendo porque el tema es más poderoso para ti. ¿Sí entiendes? Vas preguntando y vas contestando. Y la Torah tiene que darte las respuestas. No tengas miedo. Y si no te está dando las respuestas, estás buscándolas en un lugar incorrecto. ¿Cómo? Preguntas dónde. Hay lugares. Hay lugares. Hay jajamim, hay libros, hay todo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ok. Gracias.